Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase de este día. Hemos pues recorrido ya dos capítulos del Evangelio de San Juan. Llevamos ya 9 clases atrás. Estamos en la clase número 10 de este curso, La Kabbalah en el Evangelio de San Juan. Y bueno, creo que es un curso que nos ha dejado muchas enseñanzas. Es un curso muy completo y que nos ha pues transmitido muchas cosas hermosas. Estamos en el capítulo 3. Dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has hecho, que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, si alguno nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Fíjense, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con si alguno nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios? Fíjense que hace un momento que hicimos la meditación con el Ana Bejoag, leímos la línea número 7 del Ana Bejoag, que es, al Ana Bejoag se le conoce como la meditación del cabalista. Es una meditación que en realidad nos conecta con todo el poder de la creación. Y cada una de las líneas está conectada a cada una de las esferas del árbol de la vida. La primera línea está conectada con Gesed, la segunda línea con Gibura, la tercera línea con Tiferet, y luego Netzach, Hod, Yesod, y finalmente la línea número 7 está conectada con la dimensión de Malhut, que es este mundo. Entonces, cuando nosotros recitamos la línea número 7, que es Shabbateinu Kabel, Ushmat Zakateinu Yodat Alumot, y meditamos en las iniciales que son Shin, Kof, Baf, Tzadi, Yud, Taf. Cuando meditamos en estas letras, lo que hacemos es que activamos el poder de la renovación y la restauración. O se hace que, ¿cómo funciona esto? Que bueno, cuando estudiamos Kabbalah, cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos en este momento, estamos estudiando el Evangelio, y nos llega a caer un 20 de lo que estamos viviendo, de las cosas, cualquier 20 que nos caiga durante el estudio, que nos lleve a hacer una corrección, ¿sí? O sea, nos cae un 20, entendemos algo y luego vamos y lo aplicamos inmediatamente porque entendemos que la función del estudio es alinearnos. Pues entiendo y aplico y me alineo, y en el momento en el que yo hago esa corrección de vida, en ese momento activo el poder de la renovación y de la restauración. O sea, en ese momento cambio completamente mi destino, mi presente, mi pasado, cambio completamente toda mi energía, mi estructura energética, mi estructura biológica, cambio todo, 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 todo. En ese momento ya no soy yo. En el momento en el que una persona decide hacer un cambio en su vida y una corrección en su vida, esa persona energéticamente está naciendo de nuevo, porque la persona que tenía el vicio o la persona que se mantenía con una, no sé, tal vez con una actitud en alguna frecuencia, ¿no? Había una persona que se mantenía con una actitud en una frecuencia y no modifica y se mantiene en esa actitud. Cuando esa persona corrige su actitud, la persona que era ya no existe. Ahora es una nueva persona. Y esa nueva persona que es ahora, esa nueva persona en la que te has convertido en este momento, pues tiene que ver con nacer de nuevo. Y si alguien nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. Vamos a voltear lo que dice Jesús aquí. Dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, aquí dice, si alguno no nace nuevo, o sea, si alguna persona no transforma, no corrige,
no se mueve de donde está, pues entonces no podrá ver el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con una persona que sí se mueve, y que sí cambia y que sí transforma? Y que sí se abre a la renovación y se renueva constantemente y constantemente la sabiduría lo renueva y lo renueva. Pues es una persona que está naciendo de nuevo constantemente, por lo tanto, constantemente está viendo el reino de Dios. Y ver el reino de Dios no solamente se refiere a que espiritualmente podamos ver el reino de Dios o que incluso físicamente los ángeles y a veces se aparecen en las personas y se nos acercan y nos hablan, etcétera. Es un tema maravilloso el tema de los ángeles. Más adelante lo tocaremos. Pero una persona que en realidad, pues se abrió a la corrección, a la transformación, se abrió a la renovación, es la palabra, se abrió a la renovación, me renové, me renové en lo que estudio. Esa persona está naciendo de nuevo y está viendo el reino de Dios, que significa que está constantemente teniendo conciencia de la voluntad de Dios, está teniendo conciencia de la sabiduría divina, que constantemente está pegado a esa luz, a esa energía, constantemente se apega a esa energía. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Entonces aquí Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? O sea, lo está analizando desde la parte física. No está como en el nivel, Jesús le está respondiendo en un nivel profundo, en un nivel de cabalístico. Y Nicodemo le está preguntando como en un nivel físico. Y aquí es donde podemos entender que también, o sea, las cosas que Jesús dice, las dice en diferentes niveles de conciencia. Por eso aquí en esta Biblia, en esta peshita que estamos estudiando, vamos a ver que las palabras que dice Jesús están en color rojo. Y esas palabras se pueden como interpretar de diferentes maneras según nuestro nivel de transformación. Entonces, una persona que entiende a profundidad las escrituras es porque ha generado muchas renovaciones y restauraciones de su propio ser. Muchas veces se ha renovado y transformado, muchas veces. Y en cada de renovación y en cada transformación que ha hecho esa persona, pues ha logrado justamente conectar con la luz del Creador. Dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Entonces aquí Nicodemo le está preguntando como lo físico, como la conciencia de lo material, y Jesús le vuelve a responder, pero en otra frecuencia. Fíjense, le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. O sea, debemos nacer en la palabra, nacer en su enseñanza, nacer en lo que Él dice. O sea, renacer significa nazco en Él, renazco en Él. O sea, me lleno de Él, de su luz, de su palabra, de su enseñanza, y de ahí eso me hace cambiar, eso me hace corregir, eso me hace ordenarme. Eso me hace transmutar, me hace transformar. Y eso es nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, porque también puede ser que nos dejemos renovar y transformar de las creencias colectivas o de lo que hay en el momento, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que ahora están adoptando como ideologías que no tienen un origen verdadero, ¿no? O sea, ¿No te molesta? es un origen humano. Pues Entonces, esas personas que pues de alguna manera están teniendo ese origen humano y eso es lo que los está renovando, pues al final no están renovándose, no se han movido, siguen siendo carne. Me muevo en el espíritu una vez que tomo la palabra de Dios y la llevo a cabo y la practico.
y dejo que me transforme. O sea, porque lo que dice Jesús muchas veces va a ir en contra de lo que dice mi ego. Aquí donde dice carne se refiere al ego. Y el ego se refiere al gran oponente, ¿no? El ego se refiere, eh, el ego se refiere a el gran oponente. ¿Sí? ¿Qué significa el gran oponente? Pues también se le llama el Satán, el oponente. Nuestro ego es el Satán y es la carne. Entonces, lo que es nacido del ego es ego. Entonces, cuando una persona se renueva en su ego, pues es ego. O sea, a veces la gente piensa que está iluminada y se renueva en sus iluminaciones, pues es puro ego a veces, porque a esa persona es como un gurú que nadie la confronta, que no se le presentan retos, que no tiene enfrente a alguien que le está confrontando, pues obviamente, aunque él piense que está renovándose en Dios, pues está renovando en su propio ego, ¿no? Realmente no hay algo que realmente lo saque del ego, ¿no? Entonces, y el espíritu nos viene a sacar del ego, ¿sí? Ahora, para los cabalistas, cuando hablamos del ego, hablamos de 5 extensiones. Las 5 extensiones del ego son, el primero, la S es, vamos a anotarle, es soberbia. Y la soberbia es el sentirme superior a los demás o también sentirme menos que los demás. O sea, no necesariamente una persona soberbia es alguien que se siente por encima de todo, sino también alguien que se siente menos y se siente que no vale nada y se siente que los demás saben y los demás valen mucho y ella no. Esa persona también tiene soberbia. La soberbia apaga la luz en la persona. Cuando una persona se mueve a través de o se renueva en su soberbia, pues cada vez se va a ver más sola, más pobre, tiene bloqueos. El ego es lo único que bloquea la luz, ¿eh? Porque Dios, que es Jesús, está irradiando su energía a través de su enseñanza. Pero hay algo que bloquea su enseñanza, que no me deja que yo la lleve a cabo, que la entienda y así, sin rechistar, la lleve a cabo. Porque si yo hiciera eso, pues automáticamente revelaría la luz de mi alma. Pero hay algo que bloquea la luz y los sabios nos enseñan. El único bloqueo que hace que no tengas dinero, salud, amor y que las cosas no fluyan es tu ego. Y este ego se divide en 5 extensiones, entonces puede ser tu soberbia. La soberbia no te deja aprender porque piensas, ay no, ese que enseña es muy pequeño para mí que soy muy grande. O puede ser que tú digas, pues yo pienso esto y te aferres solo a tus ideas y desconectes que la luz, que el espíritu nos toma a todos. El Espíritu se expresa a través de mí, así como el Espíritu Santo se expresa a través de un sacerdote o de cualquier persona que esté unida a Cristo, que esté unida a Cristo. Fíjate que eso ocurre con el bautizo. Cualquier persona que esté bautizada, esa persona puede activar el poder del Espíritu Santo y puede invocar el poder del Espíritu Santo. Entonces, y podría canalizar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo podría hablarnos a través de ella. Inclusive un niño bautizado puede ser que de repente te diga cosas que te saquen de onda, pero es Dios hablándote. A veces nuestra soberbia no nos deja escuchar a los niños o no nos deja escuchar lo que dice a veces el viento, lo que dice a veces la naturaleza, lo que dice la sabiduría, lo que dicen los sabios, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la Kabbalah, lo que dicen los profetas. O sea, no nos dejen entender eso porque tenemos mucha soberbia. También los cristianos tienen mucha soberbia, también tenemos lo nuestro, ¿no?
Y los judíos también tienen lo suyo y a veces no aceptamos como la parte, como la primera parte del evangelio, ¿no? De la Torá, como no aceptamos la Torá y no aceptamos la Kabbalah y no aceptamos la tradición y no aceptamos todo lo que los sabios han revelado y toda esa riqueza que hay ahí, ¿no? Y muchas veces eso se da por soberbia, porque pensamos, no, pues a partir de Jesús ya no sé, ya todo eso no sirve, ¿no? Y no entendemos que eso nos ayudaría a recibir el Evangelio de una forma completa. Nos llevaría a recibir el Evangelio de una manera completa, pero te digo, la soberbia es, me siento superior a ti, me siento superior al otro, ¿no? Me siento superior a los demás. No hay nadie como yo porque soy superior a los demás, ¿no? Y así es como nos movemos. Después de la soberbia está, tenemos algo que se llama el, a ver, empieza con O y es orgullo, el orgullo. Muy bien. ¿Y el orgullo qué es? Pues el orgullo es no aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. No aceptar que la luz es la fuente de todo nuestro sustento y que todas las cosas que nos pasan, todo lo que nos pasa, viene de la luz. No hay una sola cosa que nos pase que no venga de la luz y la luz es la que crea todo. Tanto las cosas bonitas como las no tan bonitas, todo, absolutamente todo lo que sucede en mi vida, pensamientos, todo está sustentado por la luz. Entonces, al no entender que todo lo que me está pasando viene de la luz, entonces a veces yo creo otras fuentes inconscientemente y pienso, el otro me está haciendo envidia, el otro me está echando brujería, el otro está hablando mal de mí, el otro me está bloqueando. Y no entiendo que es la luz la que está ahí detrás de todas esas cosas y personas y situaciones. Y si yo me arreglara con la luz y me dirigiera a la luz y me enfocara solamente en la luz, mi orgullo se rompería. Pero el orgullo es esa desconexión y a veces una manifestación del orgullo es que a veces hay mucho dinero, muchas cosas y a veces no hay nada. Y otro momento que hay mucho dinero, mucha bendición, todo se mueve y otros momentos nada, nada se mueve y no fluye nada. Eso es porque es el orgullo. Entonces a veces también nuestras ideas nacen del orgullo. Cuando una persona no acepta que aquella persona a que no quiero perdonar, pues es la luz lo está poniendo para afligirme, porque la luz quiere que yo me reconcilie con la luz. Entonces, pero mi orgullo me impide que yo la perdone, me impide que yo me acerque, me impide que yo retome esa relación. Eso es el orgullo. Y la soberbia, tanto la soberbia como el orgullo generan esos pensamientos y generan esa negatividad y generan esa. Y el pensamiento es el origen de todas las acciones, es el origen de todo, mueve todo, ¿no? Entonces, mis pensamientos a veces son orgullo. Muchas veces, el 99% casi de las veces vienen del orgullo, de la soberbia o de las otras extensiones del ego. También está soberbia, orgullo, ira. La ira también es una de las extensiones del ego. Y cuando hablamos de la ira, hablamos de una desconexión profunda de Dios, de una desconexión de la luz. O sea, simplemente la luz para mí en este momento no cabe en mi mente, en mi concepto, en mi corazón. Y por eso tengo ira. Porque me enojo con el otro, pero el otro está movido por Dios. Te digo, no hay nada más aparte de Dios en nuestra vida. No hay nada más aparte de Dios en nuestra vida. No hay nada más aparte de Dios en lo que me pasa. No hay nada más aparte de Dios en cada situación, circunstancia que está a mi alrededor. No existe, no hay nada más aparte de Dios aquí. Al no entenderlo, me desconecto y no entiendo que lo que me pasó, la luz es la que lo puso. Y entonces ahí es donde me desconecto y empiezo con ira.
¿sí? Con ira. Entonces es la soberbia, el orgullo, la ira, el, tenemos también el control, la C, y vamos a ponerle aquí control. Tenemos el control. Queremos controlar que las cosas pasen cuando queremos, como queremos, donde queremos. Queremos hacer que las personas actúen como nosotros decimos, de la manera en la que nosotros pretendemos. Queremos que todo fluya como nosotros pensamos. Queremos como mover todo el universo nosotros, desde nosotros y para nosotros. Y no entendemos que la luz es la que tiene todo el control. La luz es la que genera todo. No hay nada más aparte de la luz en nuestra vida. Y la luz es la única fuente del control. O sea, es la única que está controlando nuestra vida. Entonces, no tiene caso que te molestes porque la otra persona no reaccionó como tú quisieras. O no tiene caso que te molestes porque la otra persona no hizo las cosas como tú dijiste o como tú quieres o porque no, la vida no se mueve como tú mandas, porque eso se llama control. Y fíjense cómo el control te lleva a la ira y la ira te lleva al orgullo porque te enojas y ya no perdonas y el orgullo te va a la soberbia. Y así esas cosas como que se relacionan entre sí y se alimentan de energía. Digamos que el ego es como una antítesis del alma. Y así como con la oración yo podría llenar de vitalidad mi negocio, con el ego podría hacer que el negocio dejara de generar dinero y dejara de ser negocio. Entonces, porque esas cosas se alimentan del mismo ego y el ego hace que yo ya no perciba la luz en mi negocio. Si yo percibiera la luz en mi negocio, pues entonces oraría para tener más ventas, oraría para que funcione, para que los proveedores paguen, para que compren, etcétera, más personas y así empezaría yo a mover mi negocio sin verlo físico, más bien dirigiéndome al creador. Aquí el punto es que me tengo que dirigir a un creador y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Si alguno no nace de nuevo, ¿cómo es nacer de nuevo entonces? Es poner toda nuestra atención en Dios, morir la parte vieja que se movía desde el ego, desde la soberbia, desde el yo controlo, desde el yo quiero, a una persona que empieza a moverse desde Dios, para Dios, y se entrega completamente a Dios. Y habría que ver si cada uno de nosotros realmente lo está haciendo, ¿eh? Porque ahí se cumpliría el amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? El primer mandamiento ese sería el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces aquí el control es que yo quiero que todo surja y suceda como yo digo y para cuando yo digo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y vamos a ir a la siguiente extensión del ego, que empieza con O también y tiene que ver con el odio, ¿sí? Es el odio. Entonces, ¿cuándo odiamos? ¿A quién odiamos? ¿Qué es el odio? El odio es la antítesis del amor, es la misma luz del amor, pero cuando una persona está ensimismada totalmente, es una persona alejada completamente del compartir. Cuando una persona comparte, su odio se puede transformar en amor, ¿eh? Observa una persona que te trate mal y empieza a darle compasión, empieza a compartirle, no sé, dinero, empieza a ayudarla en cosas y vas a empezar que vas a dejar de sentir odio por esa persona y vas a empezar a sentir cosas lindas. Pero mantente solo ensimismado y vas a ver, y en tus pensamientos y vas a ver que te vas a mantener odioso, ¿eh? Entonces, cuando una persona solo se alimenta de sus pensamientos, esa persona es nacida de la carne y carne es.
porque todo lo están haciendo desde su ego. Entonces, ¿desde dónde está enseñando el hombre la sabiduría? Desde su ego, pues entonces esto viene de la carne, carne es. Pero si la enseñanza que está enseñando el hombre viene de las escrituras, viene de la verdad, pues entonces es espíritu. ¿Sí? Por eso dice, no te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando conectamos con la palabra de Dios, ignoramos de dónde viene la palabra y a dónde va. Y si estudiamos Kabbalah, a lo mejor podríamos explicarla muy suavemente, ¿no? Podríamos decir los mundos, bueno, pues el Ein Sof y el Ein Sof y luego Ein Sof Or y luego Keter, Jochma, Bina, Gesed, Gibura, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Bueno, pues es una estructura, pero en realidad no sabemos realmente de dónde viene, ¿no? Lo que sí sabemos es que la enseñanza de Jesús viene de la luz del Ein Sof, es la luz infinita. Entonces, por esa razón, nosotros deberíamos de tomar la enseñanza de Jesús como algo que no es para cuestionar, sino es para hacer. O sea, si hay algo que dice el Evangelio, haremos y luego entenderemos. Así como dijeron los israelitas en el monte Sinaí, cuando les fue revelada la Torá, fíjense lo que dijeron, ¿eh? Haremos, luego entenderemos. Aquí yo les recomiendo lo mismo porque estamos en el Gólgota. Los israelitas estaban en el monte, en el Sinai, pero los cristianos cuando estudiamos el Evangelio estamos en el Gólgota y está Jesús ahí frente a nosotros crucificado, ¿no? Entonces debemos decir, haremos y luego entenderemos. Así debemos hacer con el Evangelio. Haremos y luego entenderemos. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Sometemos nuestro ego, quitamos el gran oponente de nuestra vida. Pero si tú lo sometes a escrutinio, el evangelio, y lo racionalizas y le metes mucha mente, pues eso viene de la carne y carne es. El fruto va a ser carne. Sí, por eso dijo Nicodemo, ¿y cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Entonces está refiriendo al testimonio que él tiene, porque trae la palabra que viene del Ein Sof, de la luz infinita. Lo que habla Jesús es luz. Todo lo que dice es luz, todo lo que Jesús dice es luz, imagínate, y la luz es la creadora y la formadora de todo, de toda esta dimensión. Es la energía que emana del creador, ¿se acuerda? Y el creador es un ser de otra dimensión y la luz es la energía que emana del creador y la luz creó todo. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos Bereshit? Entonces, pero la palabra de Jesús es la luz misma. Entonces, si la luz misma es la palabra de Jesús, pues entonces deberíamos de actuar conforme a su palabra, porque su palabra es la luz, sin cuestionar, sin buscar explicaciones, sin ningún tipo de intermediario, sino deberíamos de integrar todo en eso. Dice, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas celestiales? Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie ha ascendido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, está diciendo Jesús aquí que Él es la luz, que su palabra es la luz, que hay que actuar conforme a su palabra. Y ahí es donde debemos aplicar la fe. Pero aquí yo les digo algo más profundo, o sea, debemos tener certeza en lo que dice Jesús.
porque lo que dice es celestial, porque viene del cielo. Entonces ahí él mismo está diciendo que él viene del cielo y aquí es donde definitivamente pues ya Jesús está separándose completamente de los otros sabios, ¿no? Se está llevando a él a un nivel espiritual mucho mayor que los otros sabios de Israel. Y eso es lo que en su momento causó como revuelo y causó enojo y causó soberbia, causó orgullo, ira, odio, control, activó el ego de las personas. Cuando una persona está elevándose y está en un estado espiritual profundo, hace que el ego se active en los demás, porque la persona está derribando su propio ego. Entonces, aquí Jesús dice, nadie ha ascendido del cielo al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, el que bajó del cielo es el que sube al cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, conocer a Jesús es obedecer a Jesús. Haremos y luego entenderemos. Es importante que lo entiendan. Haremos y luego entienden, porque uno a veces quiere explicaciones, ¿no? A mí que me expliquen y a ver, tráiganme unos físicos y matemáticos, porque soy muy racional para entenderlo. No, no es de entenderlo. No venimos a entender, no sé si se acuerdan que hemos platicado sobre ese concepto en otras ocasiones. Vinimos a ser y el entendimiento después viene como un regalo. La persona actúa y luego Dios le regala el entendimiento. Es una persona de gran entendimiento, es una persona que actúa. Por ejemplo, la siempre Virgen María, la llena de gracia, la gracia sería el entendimiento, ella representa la esfera divina, que es el entendimiento. Entonces, ¿qué significa? Que ella, su lema es haremos y luego entenderemos. Entonces, ella hizo lo que Jesús dijo, siguió completamente el orden que Jesús le dio y luego después entendió. Entonces, que aunque entiende, no nos puede enseñar porque no hacemos. Si la Virgen se aparece en muchos lugares y lo que les pide a las personas es hacer un rosario y la gente no lo hace, pues entonces no tiene vasijas de esas personas para entender por qué. Pero si las personas se entregaran a hacer el rosario, comenzarían a entender por qué lo pide. Dice el gran amor de Dios hacia el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, aquí es Juan 3:16, que este es como un versículo muy famoso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, ¿quiénes tienen la vida eterna? Todas las personas que creen en Jesús, que lo siguen y que actúan y obran como Jesús. Y van a ver que si nosotros empezamos a actuar como Jesús, ni siquiera vamos a necesitar y vamos a estudiar la Torá y todo y y vamos a compaginarlo y vamos a ver que es lo mismo. Nos están hablando de lo mismo. Los sabios de la Kabbalah intentaron enseñar lo mismo que Jesús, nada más que aquí Jesús vamos a encontrar cómo simplifica muchas cosas. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, la palabra de Jesús no condena, salva, porque es la luz, ¿sí? Entonces, el que conoce a Jesús no condena, salva. Una persona que juzga a los demás, que porque ya sabe dos, tres cosas y ya se cree superior al otro, es una persona que está condenando, esa persona no está en alineación con Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, y porque está solamente en su ego, o sea, una persona que está en su ego, pues no puede creer en Jesús.
¿sí? Y ya está condenado por su propio ego, ¿eh? No por Dios, o sea, por su propio ego, porque él va a manifestar cosas de la carne, porque están haciendo de la carne sus pensamientos. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque no hacen, por eso no entienden. Por eso les decía yo, o sea, una persona que comete errores y comete pecados y transgresiones, es una persona que sus mismas transgresiones hacen que no entienda, que no se acerque y por esa razón no practica. Pero si alguien escucha esto y practica, van a ustedes a descubrir cómo vamos a empezar a nacer de nuevo y cómo vamos a empezar a entender cosas profundas de Jesús. Dice, porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz porque para que sus obras sean reprobadas. Entonces, por esa razón, una persona que conoce a Jesús, que conoce su enseñanza, que conoce su palabra, es alguien que está conociendo la luz. Por lo tanto, debemos dejar de hacer cosas detestables. Sí, debemos dejar de hacer cosas detestables. Tenemos, dice, bien, entramos a este concepto. Voy a borrar aquí. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, lo que estamos estudiando en Kabbalah es la luz que viene también del Ein Sof, o la luz que viene del infinito, es la luz infinita a la que estamos estudiando. Entonces, por eso hay muchas cosas, muchas bendiciones en estudiar Kabbalah, ¿sí? Y no está como en desacuerdo con Jesucristo, porque es la misma enseñanza, es la enseñanza que Dios le entregó a Israel. Dice, Juan da testimonio de Jesucristo. Luego de estas cosas, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y se quedó allí con ellos bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, a un lado de Salim, pues ahí había mucha agua, y venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en prisión. Se suscitó entonces una discusión entre uno de los discípulos de Juan y cierto judío en cuanto a la purificación. Y fueron ante Juan diciéndole, Maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jordán, de quien fue que tú testificaste, he aquí que también está bautizando y muchos acuden a él. Juan respondió y les dijo, ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta, a menos que le sea dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que yo he dicho, yo no soy el cielo, sino uno enviado delante de él. El novio es el que tiene a la novia, pero el amigo del novio que ha permanecido allí y lo escucha se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Así que este gozo mío he aquí que se ha completado. Es necesario que él crezca y yo disminuya, porque él ha venido de arriba y está sobre todos. Pero el que es de la tierra es terrenal y habla lo terrenal, y el que procede del cielo está sobre todos. Entonces, la sabiduría de una persona, no importa si la persona toda su vida se ha dedicado a estudiar, a meditar, a iluminarse, todo eso debe disminuir cuando llegas a Jesús, al punto de que tu sabiduría debe desaparecer totalmente y debes de humillarla totalmente a la luz que Jesús está revelando. Esa es la parte difícil, ¿no? Sobre todo para un sabio. Imagínate los sabios de Israel que se han dedicado, y el otro día estaba oyendo cuál es su metodología para estudiar. O sea, todos los días van en la mañana a la sinagoga, hacen las oraciones de la mañana, estarán, no sé, 2 horas en la mañana y después de ahí estudian una porción.
de acuerdo a su nivel. Y luego salen como a las 2, 3 de la tarde, van a comer a su casa y regresan a las 4 de la tarde y hacen la oración de la tarde y luego estudian otra porción y luego hacen la oración de la noche, se van a su casa y al otro día igual y al otro día igual durante toda su vida. Imagínense el nivel de sabiduría que alcanzan esas personas, porque, o sea, imagínense, realmente están traen el yugo en sí mismas. Entonces aquí cuando se presenta Jesús y lo que dice aquí Juan el Bautista, que ahora él tiene que disminuirse, también Juan el Bautista era un sabio y lo confundían con Elías el profeta, ya lo vimos en otro versículo. Este, pero aquí vemos que Jesús pues realmente es algo que viene de otra dimensión, es un ser de otra dimensión. Y cuando ese ser se manifiesta en nuestra vida, nuestro entendimiento pobre y nuestro entendimiento limitado debe de ir achicándose y simplemente debemos ir revelando la luz de Cristo. Por eso dice en el capítulo 28, en el versículo 28, ustedes mismos son mis testigos de que yo he dicho, yo no soy el Cristo, sino uno enviado delante de él. El novio es el que tiene la novia, pero el amigo del novio que ha permanecido allí y lo escucha se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Así que este gozo mío he aquí se ha completado. Entonces necesitamos a partir de aquí escuchar la palabra de Jesús y hacer. Y así es como debemos venir a este curso. Debemos de venir, escuchar y aplicar, escuchar y aplicar. Y disminuye tu sabiduría y disminuye todo. Todo va a desaparecer. Qué maravilla, ¿no? Porque nos llenamos de sabiduría y estudiamos y nos esforzamos y al final nos vamos a vaciar de toda ella. Y aquí es donde lo que está diciendo, ¿no? Nos vamos a vaciar, vacíate de tu sabiduría. Aquí lo está diciendo San Juan Bautista, o sea, él se va a vaciar de su propio yo, de su propio ego, de su propia sabiduría para escuchar lo que Jesús tiene que decir. Dice, y da testimonio de lo que ha visto y escuchado, pero nadie recibe su testimonio, pero el que recibe su testimonio confirma que Dios es verdadero, porque aquel a quien Dios ha enviado las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que irá de Dios, la ira de Dios permanecerá sobre él. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces, pues el Hijo de Dios, que es Jesús, tiene toda la sabiduría, tiene toda la enseñanza. Él más que nadie sabe qué es la Kabbalah. Él más que nadie sabe de meditación, de todo. Él es Dios. Y Él te puede enseñar todo lo que sea, ¿no? O sea, realmente podemos aprender de Él todo. Él es la fuente. Entonces, pero nuestro ego a veces no nos deja entenderlo, ¿no? Porque como vemos el Evangelio y decimos, es muy simple, desde el pequeño lo escuchábamos o en la iglesia o en la escuela, etcétera, hay muchas escuelas católicas y entonces la gente no se acerca al Evangelio, pero ahí es donde verdaderamente está Dios y involucra que la persona quite su ego. Porque la razón por la que no está en el Evangelio es por el ego que la persona tiene muy marcado, lo tiene muy activo y no le permite acercarse a la luz. Y no nos permite acercarnos a la luz. Entonces, muy bien, voy a abrir los micrófonos. Si alguien tiene algo que quiera compartir o preguntar, pues bienvenido. Muy bien, voy a continuar. Entonces,
Eh, Voy a continuar un momento más. Aún no vamos a cerrar la clase. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Al saber Jesús que los fariseos se habían enterado que él hacía muchos discípulos y bautizaba en mayor cantidad que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, los discípulos eran los que bautizaban en el agua, que ya hablamos que era la micve. Los discípulos eran los que hacían la micve con la gente, para que limpiaran toda su negatividad que les impedía acercarse a él. Dice, salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea y tenía que pasar por entre los samaritanos. Entonces llegó a la ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo de Jacob, y que Jacob había dado a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob, cansado por el esfuerzo del camino. Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo, dame agua para beber. Fíjense, Jesús le dijo a la samaritana, dame agua para beber. ¿Por qué la luz le está diciendo a la mujer que le dé si la luz es dadora? Porque quiere que la mujer dé también. Y la quiere, ¿por qué quiere que la mujer dé? Para que se fusione la luz y la mujer. La luz siempre te hace dar para que tú te fusiones con la luz misma. Cuando la luz quiere que te unas, te pone oportunidades de compartir. Cuando Dios quiere que te acerques a la enseñanza, te pone oportunidades de compartir. Y entre más difíciles a veces sean esas oportunidades de compartir, es más profunda el nivel de unidad que Dios quiere llevarte. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos y la mujer samaritana exclamó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Porque judíos samaritanos no tienen trato entre sí, porque los judíos no se juntan con los que no son judíos, ¿no? Porque se impurifican, ¿no? Entonces, aquí la samaritana dice que, este, pues, judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Entonces Jesús respondió diciéndole, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando la luz te pone situaciones en tu vida que son oportunidades de compartir, es porque la luz quiere que le pidas y quiere darte. Pero la única manera en la que la luz te pueda dar es que tú des. Es solo en el dar que te haces afín por ley de atracción y en ese momento puedes recibir. Entonces, Jesús quería darle enseñanza a la samaritana y la samaritana tuvo que darle de beber a Jesús para que pudiera recibir enseñanza. Entonces, para recibir la enseñanza y la palabra de Dios y recibir el Espíritu, debemos mantenernos en un nivel de conciencia dador. ¿Se dan cuenta cómo esto es igual a la Torá? Es parecido a la Torá. Es como en las 18 bendiciones que se hacen en la mañana, la primera de las 18 bendiciones es gracias Señor porque hoy me pones del lado de los que comparten. O sea, es Jesús el que está detrás de todo eso. Nada más que el que tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Dice, todo el que beba del agua, de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera, o sea, cualquier cosa que un hombre pueda dar, va a generar más deseo. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Entonces, una vez que nosotros recibimos la luz de Cristo, nos volvemos una fuente de agua para la vida eterna. Wow. Entonces, ¿quieres transformarte en una fuente de luz, una fuente de enseñanza, una fuente de sabiduría? Recibe la sabiduría de Jesús, pero mantente en una conciencia dadora, por favor. No hay que ser egoístas, hay que romper el ego. El ego es acuérdense, el ego es el enemigo, es nuestro único enemigo.
La mujer le dijo, dame de esa agua, señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjate, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le pidió que fuera por el marido? Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, veo que eres profeta, mi señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde debe adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, que viene el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y bueno, pues creo que está pasando ese tiempo, ¿no? Está pasando el tiempo en el que las personas ya no están realmente conectadas con el Padre, están desconectadas de Jesús, o vemos a Jesús como un sabio más o como un maestro más, y no le damos el lugar que le corresponde al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Dice al único, pues, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene el tiempo y ahora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca a tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Entonces, significa que debemos adorar la palabra de Dios, adorar la escritura santa, adorar lo que está ahí, aunque no lo entendamos. Haremos, luego entenderemos, pero esa es la adoración. Y si vemos que en los rezos de la mañana, cuando es una escalera, vas rezando las 18 bendiciones y luego empiezas a entrar en los mundos, Ashiach, y luego subes a Yetzirah, y así vas hasta que llegas a Atzilut. Cuando estás en Atzilut, sacas la Torah del arca y bailan los judíos con la Torah. Bailan los judíos cuando están en el mundo de Atzilut. La leen y luego de ahí empieza ya a bajar la frecuencia vibratoria hasta regresarnos nuevamente a Malhut. Pero ¿por qué bailan con la Torah? Porque adoramos, dice, mm, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu y lo adoran en espíritu, en verdad deben adorarlo. Entonces, es esa la adoración que Él quiere, a la palabra, a la enseñanza, pero no solo es adorar el entender cosas de ahí, sino es el adorar el hacer cosas de ahí, o sea, poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Si tú le has preguntado cuál es tu voluntad, qué es lo que quiere que hagas, Señor, pues ahí está su palabra. Haz lo que dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mientras hablaba, sus discípulos llegaron y se sorprendieron que hablaba con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? ¿Qué hablas con ella? Dejando entonces su cántaro, la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso el Cristo? Y saliendo los hombres de la ciudad llegaron a él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían diciendo, Maestro, nuestro, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre ellos, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios, del que me envió, y que concluya su obra. Fíjense, mi comida es hacer la voluntad. Esa es la comida, el verdadero alimento de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Deberíamos nosotros de desear todos los días, así como comer, hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, aprender más de Él. ¿No dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí que yo les digo, levanten sus ojos y observen los campos,
que ya están blancos y listos para la cosecha. El que levanta la cosecha y recibe salario y recoge fruto para vida eterna, el que siembra y el que cosecha se regocijan juntamente, porque en esto es verdad un refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he mandado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque otros labraron y ustedes han entrado en su labor. Entonces, nuestro trabajo con Jesucristo es alimentarnos de Él, alimentarnos de su enseñanza, alimentarnos de su sabiduría, alimentarnos de su energía, de su luz. Él es la luz. Gran cantidad de samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer, porque ella les testificó diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le suplicaron que se quedara con ellos, y él permaneció con ellos un par de días. Y muchos creyeron en él por su palabra, y decían a la mujer, ya no es a causa de tu palabra que creemos en él, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente él es el Cristo. Entonces, tan solo debemos escuchar su palabra para poder creer en él. Es un proceso en el que estamos entrando, pero creo que en este proceso nos vamos a ir como quitando todas las cáscaras que no nos permiten dejar que Jesús mismo nos toque el alma, nos toque el corazón y nos conmueva y nos mueva hacia esa dimensión donde hacer su voluntad es nuestro alimento. Así que bueno, pues muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Vamos a reflexionar la clase del día de hoy y pues nos vemos nuestra próxima clase de SOAR. Cuídense mucho. Cris, perdón, buenas noches. Buenas ¿Te noches puedo hacer una pregunta? y adelante. Cuando dijiste que Jesús le pidió a la samaritana agua, ¿me puedes explicar esa parte? O sea, lo que dices es que la luz nos pide a nosotros el dar. ¿Sí Ujú. estoy bien? La luz, cuando quiere darte algo, cuando Dios quiere darte algo, te va a pedir que tú des primero. Por eso lo repetí muchas veces hoy, haremos, luego entenderemos. O sea, porque ya cuando Dios te pone una oportunidad de compartir, es porque Dios quiere darte. Entonces, cuando alguien te pida algo, tú no lo debes dar como me están pidiendo dar, sino más bien debes preguntarte, ¿qué es lo que la luz quiere darme? ¿Sí? Y esa es como la conciencia que debemos mantener para estar cerca del Evangelio. ¿Qué más es lo que la luz quiere darme? Por eso la luz me exige tanto, porque quiere darme tanto. Entonces, a las personas que más le quiere dar la luz, son a las personas que más les exige dar. Pero primero la persona debe dar y luego va a recibir. ¿Vale? Esa es como la enseñanza que hay que llevarnos y es lo que podría estarles pasando durante las semanas, que les pongan oportunidades de compartir. ¿Por qué? Porque Dios quiere darles más. Entonces hay que estar atentos a sus leyes y a su sabiduría. Gracias. Muy bien, cuídense mucho. Ay, Cris, gracias. Muchas Sí, hasta bendiciones. luego.